La reforma laboral ya sucedió, digo, lo que va a ocurrir ahora en el Senado es un trámite que decide si ese artículo 44, que lo pusieron más para distracción, entra o no entra. No va a entrar. La reforma laboral ya está. ¿Cómo salió? Bueno, salió porque hubo un éxodo peronista, hubo una cantidad importante, no menor, de gobernadores peronistas que se comportaron como libertarios, es decir, no votaron un detalle, votaron el mayor cambio económico-social que se haya legislado en la Argentina a favor de, no, ni siquiera de los empresarios, de un sector de los empresarios, ¿sí? Tienen nombre y apellido, digo, ¿no? Jalil, Jaldo, Sáenz, los misioneros, los cordobeses. Sabemos quiénes son. Claro, no les da la cara para darnos una nota a nosotros. Ya son tan libertarios que hablan con periodistas libertarios. De hecho, ayer Jalil le dio una nota a Cristina Pérez, que es la esposa de un ministro, ¿no? O sea, y se nota mucho en su línea editorial, que es la esposa del ministro. Y Jalil, la verdad, parecía más a Fidel Pinto, quizás la gente no sepa quién es Fidel Pinto, era un tipo que hablaba y no decía nada. Y el chiste era ese, ¿no? Que no decía nada. Jalil, entre que no dice nada y dice, ya a esta altura del partido que todos sabemos lo que es la reforma laboral, que eso le va a servir a los trabajadores. Me parece que hay que escucharlo, porque este es un fenómeno nuevo. Yo no digo que nunca hubo un tipo que se dé vuelta, ¿no? El borocotó, ¿te acordás? Esto no, esto es un movimiento mucho más importante. Acá son un montón. Acá hay una escisión del peronismo que se hizo, digo, no, yo no sé qué diferencia hay entre Jalil y Scioli a esta altura del partido, ¿no? Escuchémoslo a Jalil, mira. En el caso de su provincia, ¿en qué lo beneficia la sanción de la reforma laboral? Bueno, nosotros primero es muy importante porque nosotros junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadir de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa y bueno, el TICNEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de los que entran, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo, para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país, estamos acompañando nosotros, supongamos, la industria textil. Bueno, hoy hay que ser muy eficiente, digo, desde tener paneles solares, alta tecnología. Hoy estuve con el presidente de la Unión Hace Industrial, 2 minutos Carlos empezó a Moyá, contestar y no habló de la reforma laboral. Muy impresionante, muy impresionante, muy impresionante. Repito, ¿qué diferencia hay entre Scioli, que se hizo libertario, y este hombre que no solo votó con los libertarios, sino que sostiene un discurso similar? Sostiene un discurso similar. Entonces, lo que está pasando es mucho más profundo. Y la verdad, recién lo hablábamos antes de salir al aire, no tiene que ver con que a Milei le esté yendo bien. A Milei le está yendo muy mal y somos muchos los que estamos aventurando una crisis en los próximos meses, porque las crisis de economía real derivan en crisis financieras que después explotan burbujas. Es decir, si vos no tenés recaudación, si no le podés devolver la plata al banco, eso por algún lado termina explotando. Entonces, ¿por qué estos tipos se terminan haciendo libertarios? Ayer se rompió el interbloque peronista. Es decir, eso genera una debilidad en el peronismo muy fuerte. O sea, queda el bloque más chico desde que volvió la democracia. Y la verdad es que esta gente ganó con el voto peronista. Tuvo un discurso peronista, estuvo en la fórmula de los peronistas, e incluso no solo cuando se eligieron gobernadores, sino que ahora en el medio término tuvieron un discurso peronista y le hablaron al pueblo peronista. Y no pagan costo en una parte, con nosotros sí, claramente, porque entran dentro, o sea, son acogidos dentro del régimen de ayuda mediática a los libertarios.
ahí lo vieron con Cristina Pérez, ya sos uno de los nuestros, ¿no? Ayer se reunieron 7 gobernadores para mejorar su poder de fuego, dice. La verdad es que lo que están haciendo es decir, bueno, si había un cuento que decía, iba en el auto y había 5 tipos pegándole a un pibe, el tipo se bajó y entre los 6 lo cagaron a palo. O sea, bueno, se suma a los que están abusando de la gente, ¿no? Se están sumando a lo que ellos creen que es el bloque ganador en este momento. Ayer tuiteó Mayra Mendoza, porque acá ocurrió otra cosa, que es que Sáenz empezó a disputar se la agarró con Cristina. Y la verdad es que una cosa es si vos formás parte de ese bloque, y entonces podés discutir, che, ¿conviene o no conviene que Cristina siga siendo la líder en este momento? Y otra cosa es que vos seas libertario y te disfraces por un rato de peronista para discutir con Cristina, que está presa, ¿no? Entonces, ahí aparece el tuit de Mayra, que yo estoy de acuerdo, la verdad. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Después hay otro tuit donde habla, en este caso, con Carolina Moisés, y dice, no es el nombre del justicialismo. Este es un debate muy profundo, porque hay una parte de la sociedad, seguramente no menos de la mitad de los argentinos debe estar disconforme, supongo que más en este momento, que tienen un problema de representación. ¿Sí? ¿Quién los representa? En la provincia de Buenos Aires hemos visto un triunfo holgado de Kicillof. En el resto no. Entonces, hay un pueblo sin una representación. Ayer salió un comunicado del PJ. Nosotros tenemos un grupo del PASE donde estamos todos los periodistas que trabajamos acá y los que son conductores. Y yo lo vi y empecé a preguntar por qué había salido. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué salieron? ¿Cuál es el objetivo? Y yo no lo entendía, les juro que no lo preguntaba. No entendía por qué había salido, porque la reforma laboral ya está. O sea, hace un mes que estamos con esto y el viernes lo que se va a tratar en el Senado si el artículo 44 va o no va. El resto de la reforma está aprobada. Entonces, si el PJ quería hablar sobre el tema y plantar la posición del Partido Justicialista, debió hacerlo antes o mientras se estaba tratando, para decirle a los senadores, a los diputados, che, muchacho, es por acá. Esto es lo que quiere el PJ. Está sacando los pies del plato. No comprendo, sinceramente no comprendo por qué el PJ sale con esto. Después yo ayer dije, ¿cómo puede ser que el campo popular no tenga su propia reforma laboral realmente adaptada a los nuevos tiempos y cuidando a los trabajadores? Y en este documento, les pido que lo vuelvan a poner, en el último párrafo, en 5 líneas, presentan la reforma laboral del justicialismo. Y la verdad es que con títulos, sin argumentación, me estremeció, te juro, no sé cómo decirlo, mira. No sé cómo decirlo, que en un párrafo, después de que ya salió la reforma laboral, digan, y nosotros, está tan perdida la brújula del timing en cuándo hacerlo, en cómo hacerlo. Mirá si no podían haber, se decía por ahí, yo no hablé con los actores, pero salió en varios lados, supongo que debe ser cierto, que Massa le dijo a la CGT, muchachos, ustedes tenían que trabajar hace un mes con videos virales explicándole a la gente qué hay que hacer, qué sé yo. Entonces la potencia del paro, de la moneda, hubiera sido distinto. Ese es el campo de batalla, el ágora en el que se discute la política hoy, son las redes. Bueno, en vez de el PJ, la CGT, laburar durante todo este tiempo para generar conciencia y la gente comprenda lo que está pasando, salen con un comunicado de último momento. Entonces, la verdad, obviamente que estoy mucho más en contra que con los que se dieron vuelta que con la gente que conforma la dirigencia del PJ, pero las cosas, además de la intención, hay que hacerlo con eficacia. La verdad hay que hacer eso en un momento que, repito, estoy teniendo reuniones todos los días yo, por la preocupación que tengo con la deriva económica social de los próximos meses. Es decir, cuando vos entrás, si hace un año la morosidad del sistema bancario era el 3% y hoy es del 11%, ¿cuánto va a ser dentro de un año más? ¿Del 30%? Digo, si marco una proyección de la línea, si hoy es del 20%, si en un año subió del 7 al 24% del mercado libre, ¿cuánto va a ser dentro de un año? ¿Del 48%? ¿Del 70%? Entonces,
Eso rompe el sistema financiero, rompe el sistema de pago, se cae la economía, no hay recaudación, salta la bolsa, el dólar, qué sé yo. Estamos frente a una crisis que es crónico de una crisis anunciada, la estamos viendo. Lo estamos hablando entre los economistas, hay preocupación grande de los empresarios, a mí me preocupa también porque tengo una empresa. Entonces, estamos ante el fracaso de Milei, ya la gente lo está sintiendo, porque a alguien le echaron un primo, un amigo, un vecino, la gente está quedando sin laburo, ¿no? Siguen saliendo datos, ayer había una oferta para Uber que te llevaba por 1.500 pesos. Bueno, o sea, ya está, se murió Uber. ¿No? O sea, el laburo de las aplicaciones, que sé yo, se está muriendo porque, claro, se atoró de gente. Ayer, esto se reflejó en el precio de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos. En el marco de una caída general leve en el mundo, las acciones argentinas se destruyeron. ¿Por qué? Porque las empresas argentinas, la mayoría van a perder plata, salvo los de siempre, hidrocarburos, minería, el sistema financiero va a empezar a pasar a los de pérdida. Porque la gente no le puede pagar los créditos. Ayer sale un dato de la ciudad de Buenos Aires, que es, dentro de todo, lo más certero que tenemos en términos de medición. Y dice que la canasta de indigencia subió un 5,6%. Vos tenés distintas maneras de medir la inflación, el total de la inflación, la canasta básica o la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria, con la que se mide el nivel de indigencia, subió 5,6%. Muchachos, ¿cómo puede decir que está bajando la inflación si subió 5,6%? 5,6%. Eso es pasar al hambre, ¿se entiende? Indigencia es un eufemismo de hambre, es no tener la capacidad de compra para adquirir las calorías necesarias para llevar una vida cotidiana normal, y a trabajar, qué sé yo, levantarte y tener un poco de energía. 5,6%. Es una locura, eso es un 100% de inflación anual. Entonces, se acabó. O sea, ayer Melconian dijo, estamos en esta inflación. Claro, estás en una recesión terrible donde están despidiendo gente y la inflación te está espiralizando. Entonces, ¿por qué la política toma decisiones así? Para mí sería inaceptable en todos los términos, en un momento en que le va tan mal al gobierno, en que le va tan mal. Ayer hay un tuit de Ramiro Ferrer que dice, la inflación en dólares de este año fue del 10%. Claro, porque bajó el dólar. Entonces, si vos tenés una inflación en dólares del 10%, ¿cómo competís con el exterior? Ahora, da la impresión, a veces, que el gobierno tiene una tarea para hacer y que no le importa tanto el resultado político que va a tener. ¿Por qué? Hace un rato Ari decía algo que es muy cierto, decía, mira, acá no hay ningún Sturzenegger, nada. Acá los estudios de abogados de las grandes empresas argentinas están haciendo todo el tiempo nuevas leyes con las cosas que ellos quieren para ellos, se la dan a Sturzenegger, Sturzenegger la manda al Congreso y eso se. Ahora, al mismo tiempo, les está permitiendo no pagar impuestos y perdonándoles, fíjate la placa de la Nación, dice masivo cierre de expedientes por evasión por la ley de inocencia fiscal. Lo que está diciendo es que la AFIP, el ARCA, hace una inspección, ¿sí? Lo encuentra el tipo que evadió, el tipo debe, no sé, 10 millones de dólares, y a partir de esta ley le ordenan a la AFIP que lo deje, que no le cobre. ¿Se entiende? O sea, a vos te dicen, mira, no te puedo subir la jubilación porque no hay plata, porque no alcanza, y a los tipos le están diciendo que está bien, no lo pagues el impuesto. Impuestos que deben y que ya estaba aprobado que lo debían. Hay un jubileo, no solo están haciendo leyes para los grandes empresarios, no solo piensan cobrarle menos impuestos en el futuro y controlarlos menos en el futuro, sino que lo que ya habían controlado y había salido, fíjense el nivel de escandaloso, ¿no?, de la situación. Tipos que deben impuestos, que ya los agarraron que debían y no se los cobran. Y no se los cobran. Y hablando de impuestos, hay un tuit de Javier Sluky, siempre muy preciso con este tipo de cosas, que dice, el FAL le va a quitar al ANSES 2.600 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo Sluky? Hizo la cuenta y comparó con todos los conflictos que hemos tenido últimamente. Y dice, es lo mismo que se destina al Garrahan, al ARSAT, al sistema penal y mantenimiento de rutas bonaerenses juntos. Es decir, vos le estás dando toda esa plata en vez de dársela al Garrahan, al ARSAT, al sistema penal. Es una locura. No tiene conciencia la gente lo que le están haciendo. Le están regalando plata a los empresarios
y sacándole al Garrahan, que es el que atiende a los chicos con cáncer. Ayer Patricia Burri hizo algo que nosotros lo habíamos dicho, pero que lo diga ella es terrible. Nosotros nos dimos cuenta en un momento que había un montón de periodistas que se estaban blanqueando toda su canalla, haciendo que defendían a los trabajadores con ese artículo que decía, bueno, si tenés cáncer, no te vamos a pagar. Y estaban ellos, no puede ser, y qué sé yo. Y ahora lo que está confesando Burri es algo que sospechábamos, que se puso eso como un cazabobo, para que queden bien algunos periodistas, algunos políticos, qué sé yo, que hablemos de eso, y mientras tanto no hablemos de otra cosa. Termina confesándolo riéndose, fíjense. Eso quizás fue el problema de redacción que tuvo el artículo, que se siguió con el artículo de la ley de contrato de trabajo. Problema de redacción y alguna explicación que dieron por allí del gobierno bastante particular, ¿no? Bueno, puede ser, pero digamos, fue un tema, a ver, esa ley fue entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue, no sé, 20 llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica... conversar entre todos, básicamente. Puede ser que Legal y Técnica haya dicho esto no, y el equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, había que ser muy cuidadoso, porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido, que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. Igual, a ver, de alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. No hay mal que por bien no venga. Fíjense qué fuerte, ¿no? Está diciendo, como hablamos de eso, no hablamos del FAL, por ejemplo, que son esos 2.600 millones de dólares. Ayer el gobierno tomó una decisión que generó mucho revuelo, por lo menos en los que tienen un nivel de información más alto y están comprendiendo todo lo que ocurre, y Pichetto tuiteó al respecto, por una decisión que toma el gobierno respecto al VAR. Había un arancel para China que se le cobraba el 28% de arancel. El arancel es el impuesto que le cobrás para que los tipos entren, para subirle un poquito el precio y no destruir la industria nacional. Ustedes saben que el dueño de FATE, además, es dueño de Aluar, la gran empresa de aluminio de Argentina. Había un arancel del 28%, el gobierno lo bajó a 0. Es decir, el gobierno está diciendo, yo me voy a vengar del dueño de FATE y lo voy a fundir con Aluar. Pero Aluar tiene miles de empleados. A los que va a dejar sin trabajo es a los trabajadores. El dueño de Aluar debe tener miles de millones de dólares, lo debe tener dando vuelta por el mundo. Es decir, una pelea personal, él se enoja, digo, para que se den cuenta, unir todo, ¿no? Sí, bueno, un día deciden que la plata que debías impuestos hay un jubileo y no la pagás, otro día dice, bueno, de acá para adelante estos 2.600 millones de dólares los usamos y se los damos a los empresarios. Y cuando a un empresario no les gusta, lo destruyen, pero están destruyendo. Ahí está el tuit de Clarín, el gobierno rechazó pedido de Aluar por aranceles al aluminio chino. Están destruyendo empleos, que se están destruyendo con una velocidad tan grande que los tipos que salían de ahí y se iban a buscar un empleo en las aplicaciones, saturaron las aplicaciones y hoy no vale nada viajar en Uber. Ahora, está habiendo una reacción. Ayer hubo una toma de tribunales. ¿Por qué? Porque dentro de la ley laboral lo que se hace es cerrar unos tribunales para que se trate en otro lado con jueces amigos. Hubo una toma, quiero decir, pensar que el conflicto social no va a crecer, no va a subir con este nivel de agresión a los trabajadores es una estupidez. Ayer hubo una fábrica tomada en Tierra del Fuego también. No estamos hablando de huelgas, estamos hablando de tomas. Los tipos sacan una ley que dicen que no se puede hacer huelga y el trabajador te toma en fábrica, loco. ¿Entienden? Que esto no se maneja con leyes. Hubo despidos de ayer en una minera de litio en Salta. Y yo digo, ¿lo tienen a Jalil para que entregue la suerte de los trabajadores para hacer negocios con las mineras? Y las mineras están despidiendo gente. Entonces, ¿cómo es que Jalil dice que con esto defiende a los trabajadores y que ni siquiera acordó con las mineras que no despidan a la gente? Yo no sé por qué pienso que se van a salvar solos. Ayer, Frigorífico de La Pampa despide a 190 trabajadores. Jorgalos aplica una nueva tanda de suspensiones y reduce sueldos. ¡Reduce sueldos, muchachos!
Reduce sueldos nominales, ¿eh? Vos que ganás 1 millón ahora vas a ganar 800.000. No es joda, ¿eh? Bajan los sueldos un 20%, Gergalos. Bajan los sueldos. No es que te lo congelan y que no te dan la inflación. Los bajan. Ojo, porque esto contagia, ¿eh? Esta dinámica. Van a empezar las empresas a bajar los sueldos. Van a empezar a bajar los sueldos. Nominales. Porque se están fundiendo todos. Entonces más de uno va a decir, y yo antes de cerrar voy a probar a ver si me aguantan bajar los sueldos. No es joda la dinámica que está viendo. Cerró Master Lajas, indemnizan en 12 cuotas. En Misiones cerraron, escuchen esto, no es una provincia muy grande Misiones, ¿no? 210 empresas en un mes. Entre paréntesis, votaron con el gobierno, ¿no? Votaron con el gobierno. 210 en un mes. Estamos en medio de una crisis de economía real, de recesión, más inflación, con despidos, en el marco de una marea de despidos internacionales por el reemplazo por la robótica y la IA. No hay forma que esto no termine con una crisis financiera, porque la economía, recordemos, el gran crack del 30, era una crisis de demanda. Había una sobreoferta y no había demanda. Eso terminó en un crack financiero en el mundo. Bueno, en este momento hay muy poca demanda en Argentina y la mayoría de las cosas que compramos, los pocos que consumimos, son importadas. Entonces, va a haber un increciendo del conflicto social que va a generar un conflicto político. En ese marco hay peronistas que se vuelven libertarios. Y yo la verdad termino pensando, como no encuentro razones políticas, termino pensando en curros. O es como me dijeron a mí, uno de los gobernadores me mostraba una captura donde lo estaban chantajeando porque tenían un video de él con una mujer, o los agarraron con algún curro de guita, o algún apriete, porque razones políticas de ponerse cerca de este tipo. Vos podés decir, todavía las encuestas le dan bien. Sí, pero vos tenés que mirar la tendencia. Si tenías 3% de morosidad en el sistema financiero hace un año y hoy tenés 11,5%, bueno, mirá la tendencia. Esto está creciendo. Estamos en un nivel de conflicto muy, muy grande. Yo no veo el escape, sinceramente, no lo veo el escape. Y creo, salió una encuesta ayer de Trump, donde está en el 30 y pico por ciento y tiene el 65% en contra. Yo creo que va a ser un momento bisagra cuando en noviembre pierda Trump. Porque Trump es la garantía, como ya le prestó dos veces plata, es la garantía de que si al gobierno le falta plata, Trump se la va a dar. Bueno, a Trump le está yendo muy mal. La deriva de los próximos meses del conflicto social, sinceramente, es difícil de imaginárselo. Pero recuerden bien, la gran crisis con conflicto social que tuvimos en Argentina fue con inflación cero. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo va? No sabes que te escuchaba y a mí me dio la sensación que el otro día en el paro de actividades fue de una contundencia pocas veces vista. En el análisis que yo hice vi el país muy paralizado, pero vi no solo paro de trabajadores, sino lockout de muchos sectores empresarios. Y algunos industriales me lo confirmaron. Muchos industriales me decían, nosotros cerramos las fábricas. Es decir, no fue que el trabajador hizo paro, sino que nosotros le dijimos al trabajador, hacé paro, cerramos la fábrica. Hoy tenés el evento de tribunales y está lo que está pasando, contabas en Tierra del Fuego, y hay algunos otros hechos aislados así. Lo que no se ve es quién capitaliza todo ese descontento y quién es capaz de reconvertir esas expresiones que por ahora parecen aisladas en una síntesis que le dé volumen político. Y eso es lo que parece que todavía no surgió. El que logre capitalizar los descontentos que por ahora parecen ser individuales. Uno supone que en algún momento va a ser un clic eso, ¿no? Y va a fortalecer a alguno de los candidatos, hoy por lo pronto Kicillof pica en punta. Lo que yo veo que sufre mucho es la falta de un liderazgo. El peronismo, que es algo que
qué sé yo, bueno, sucedió. Hay un reemplazo de un liderazgo muy, muy potente en este momento que no, el reemplazo no está, diría yo, no hay. Claro. Nadie ocupó esa jefatura. Y no hubo una transición tampoco porque el hecho de que Cristina esté proscripta también hace que sea un poco más complejo pensar esa transición. El tema es que mientras tanto la economía cruje y esta idea de no pasa nada porque igual ellos se están equivocando porque la economía real está sufriendo no solo desde la industria sino a nivel de endeudamiento, bueno, parece un análisis medio determinista, ¿no? Como decir, bueno, como esto va muy mal, en algún momento me van a venir a tocar la puerta y me van a elegir. Y creo que eso no es lo que está sucediendo ni en Argentina ni en el mundo. Digo, lo que se necesitan son, bueno, posiciones, no digo más radicalizadas necesariamente pensándolo como radicalizado a la izquierda, pero sí radicalizado en el sentido de más concreto. ¿Qué es lo que vos proponés? ¿Cómo me vas a mejorar la vida a mí? A mí que no puedo pagar la tarjeta, no puedo pagar el colegio, no puedo pagar la prepaga. Bueno, ¿qué tenés vos para ofrecerme a los trabajadores que están ahora en FATE diciendo 920 personas se quedaron sin laburo? Bueno, ¿vos qué vas a hacer para que yo tenga laburo y que no sea un laburo de Uber, de pedido ya o lo que sea? Me parece que... Sí, Fer, adelante. No, porque si bien el gobierno mantiene un alto nivel de aprobación todavía, ya son mayoría los que están en contra, ¿no? Y es lógico que esa mayoría busque en algún momento una referencia. Ayer, otra de las cosas que le dijo Jalil ahí a Cristina era... que, bueno, esto es un recambio generacional que está habiendo en el peronismo y que, bueno, como que ellos buscaban asumir algún tipo de liderazgo de un sector, pero nunca jamás el peronismo o un nuevo liderazgo puede ser algo que acompañe a este gobierno, no tiene ninguna lógica eso. Claro. La lógica es que el liderazgo del peronismo sea una referencia contraria a... y que represente a toda esa mayoría que hoy está en contra del gobierno, ¿no? Por eso es muy raro este nuevo grupo de gobernadores que ayer hicieron ese Zoom, que son gobernadores que apuestan a ver qué pueden negociar con el gobierno. Es un grupo de 7 gobernadores que dicen a ver qué negociamos, qué ley, qué cosita le sacamos, ¿no? Terminan siendo 7 provincialismos. Sí. Porque ninguno de esos gobernadores tiene un jefe político. Y eso un poco también explica la situación, ¿no? Cuando esos gobernadores miran para arriba y ven que no tienen a nadie arriba, dicen, soy mi propio jefe, y como mi propio jefe tengo que arreglar con el gobierno nacional y ver qué le puedo sacar. Yo les decía a alguien que me daba este razonamiento, un diputado provincial, bueno, pero este gobierno fue el que menos les dio a las provincias. Y me dice, sí, pero no estamos comparando entre dos gobiernos. ¿Es este gobierno o ninguno? ¿Es este gobierno el que existe en este momento? Y la falta de un liderazgo nacional hace que esa perspectiva de me voy plegando a un proyecto alternativo porque sé que esto en algún momento se va a caer, bueno, eso todavía no sucede, no maduró el proceso. Quizás estamos como, viste, en la primera presidencia de Menem, cuando... ya a partir del 94 la cosa no iba tan bien. A mí me parece que esto está llevando un ritmo... Perdón, ese ruido que acaban de escuchar, nosotros pusimos el viernes un contador que están despidiendo a una persona cada 4 minutos en Argentina. Empezamos el viernes, van 1448. 1448. ¿Sí? Es impresionante, perdón. No, vos decías que va más rápido. Puede ser que vaya más rápido. Pero ya en el año 94 tenías niveles de desempleo crecientes. Tenías otra historia atrás. Tenías mucho stock de ahorro, tenías mucha red de protección social y tenías mucha capacidad de resiliencia. No, pero además Menem conseguía que lo apoyaran, incluso los Kirchner lo apoyaran, pero eran peronistas. Él era el jefe del peronismo y lo apoyaba gente que por ahí no estaba tan de acuerdo, pero que era peronista. Estos son gobernadores que están apoyando a un libertario. Sí, frente a un... Pero además uno puede decir, bueno, a ver, expliquemos por qué Jalil lo hace eso. Pero hay otros que no lo hacen, digo, Axel no lo hace, Infran no lo hace. Hay cuestiones ideológicas y de convicciones personales de también convicciones, que pesa. O sea, a mí me da la impresión, cuando yo hablo con Axel, que él no se correría aunque le dijeran, bueno, te doy los 15 billones de pesos que te doy. Pero ponele que Axel tiene una cuestión también de proyecto personal, bueno, como pero quieras, Infran no está político. pensando ser presidente. Infran no, Gerardo Zamora, Quintela, que aparte tiene la provincia económicamente más complicada, y así todo se la banca o asume una postura opositora.
también pesan cuestiones ideológicas. Estos gobernadores que estamos nombrando que se plegaron a Milei, Jaldo, Jalil, Sáenz, son gobernadores pragmáticos, por buscarle una palabra neutra, pero también conservadores del peronismo más de derecha. Infran es un peronista clásico, no es un progre, es un peronista clásico. Y el tipo no está atado al gobierno. Para mí Infran es el peronismo, ¿no? Uno si es peronista tiene que tender a Infran. Y él no es un progre, él es un peronista. Y desde ese lugar se opone férreamente. Tiene la provincia atada, ¿no? La vaca atada políticamente. Y estos otros gobernadores también ven crecer dentro de sus provincias una alternativa libertaria. Concretamente en Tucumán tenés a Lisandro Catalán, que fue ministro del Interior, que está creciendo. En Salta tenés a la diputada Orozco. ¿Y los quieren correr por derecha? Sí, claro. Los corren por derecha y los tipos lo que hacen es bascular para tratar de neutralizar ese crecimiento. Sí, no sé si es la mejor estrategia. Ahora, hay una crítica que ellos hacen, que me parece que hay algo de razón, es que en el peronismo hace mucho que los gobernadores no son escuchados. Muchas veces se habló de armar una mesa, de una comisión de acción política donde estuvieran representadas las provincias, y la verdad es que nunca se avanza en ese sentido. Las decisiones siempre se toman de manera bastante opaca o en una mesa cerrada, ¿no? Eso la verdad que es una crítica que tiene validez. Cristina, presidenta del PJ, sin consultar a los gobernadores. Ahora, ¿se podrían plegar al grupo de 6 gobernadores peronistas en el que está Axel Por eso, porque en este caso, otra de las cosas que dice Jalil es la agenda del conurbano, no representa al resto del país. Pero la verdad que en este caso no estamos hablando de la agenda del conurbano, estamos hablando de una reforma laboral que es invotable para cualquiera que se diga peronista. Mirá, nosotros preparamos en la producción algo que también vamos a ir haciendo, que es que ustedes vean cómo van pasando, como si fuera otro puesto de trabajo se acaba de perder, como si estuvieras en un cine, ¿viste? Cuando pasan los créditos, ¿no? Y veas las quiebras. Guarda, esto va a ser histórico, ¿eh? Se va a escribir mucho sobre este periodo con tantos despidos y tantas quiebras. Muchas empresas que son la marca misma, ¿viste? No sé, Georgalos, yo no sé, ustedes saben, es el mantecol, ¿no? Digo, estamos hablando de la historia argentina, ¿no? Fíjense, a ver, yo le pedí a la producción que me pase y poder verlos algunas, ¿no? Petrokeeping Ría Tercero en Córdoba despidió 124 empleados. 190 trabajadores fueron afectados por el recorte del frigorífico Pico en sus plantas de General Pico. Dulces Otito, que elaboraba dulce de leche en San Pedro, cerró una planta y 40 trabajadores quedaron sin empleo. La empresa TN Plata, es considerada la principal textil de Argentina, cerró por tiempo indefinido su planta ubicada en la localidad de Las Gutiérrez. Miren lo que es esto, ¿eh? 190 trabajadores se perdieron. ZF Argentina en San Francisco, Córdoba, echó 43 trabajadores en su planta local. Vulcalar, la empresa de calzado de Sanagasta, también cerró sus puertas, dejando sin empleo a 80 trabajadores. Asindar bajó su producción de acero un 50% y despidió a 600 trabajadores en Santa Fe en los últimos 2 años. 34 empleados de la firma Neva, productora de heladeras, frises y hornos, fueron despedidos en San Fernando del Valle de Catamarca. Mirá, Jalil. Corben realizó cerca de 150 despidos en sus plantas de Venado Tuerto, Santa Fe, durante los últimos 6 meses. La textil Alal cerró en Goya, Corrientes y en Villa Ángela, Chaco, y dejó a 200 familias en la calle. Y Panic, que fábrica de tractores en Córdoba, durante el cierre de 2005 comenzaron las suspensiones y en las últimas 8 semanas no se trabajaron los días lunes. Esto es lo que está pasando en Argentina, ¿eh? Forma GSA, fábrica histórica de cocina de Santa Fe, cerró y dejó a 10 trabajadores en la calle. Motores WEC en la ciudad de Córdoba despidió a 20 trabajadores. La planta de ensamblaje de motos KTM del grupo Simpa en Campana cerró y despidió a 50 trabajadores. Kimberly Clark cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde fabricaba productos de las marcas Cotex, Huggies, Kleenex y Scott. Estos son, Kleenex son los pañuelos, ¿no? Y Huggies son los pañales. Sí. Despidió a 220 trabajadores. Kenway, escisión de Johnson & Johnson, una multinacional, dejó de producir en Pilar las toallitas Siempre Libre, Carefree, shampoos, colonias y aceites para bebés Johnson & Baby.
Es muy impresionante. Verlo todo junto te pone la piel de gallina. Avon cerró una de las sedes en San Fernando y despidió 293 trabajadores. Queda cerca de Fate. La textil Hansan, Silvia, en Lanús Oeste, cerró y dejó a 50 trabajadores sin empleo. Miren lo que es esto, ¿eh? Como si fueran los créditos de una película. Los cierres y despidos. La bulonera Fabio Hermano cerró en Valentín Alsina, Lanús, y echó a 76 empleados. La sucursal del mayorista de limpieza y perfumería Medamax cerró en La Ferrer, La Matanza, y dejó afuera a 70 trabajadores. Jaguar, el mayorista de comestibles, en Bahía Blanca, cerró definitivamente y despidió a 60 personas. Supermercados Bea cerró su sucursal de San Pedro y dejó a 30 trabajadores en la calle. Diarco, de Ricardo Golfar, ferviente admirador de Javier Milei, lo conozco al muchacho, cerró 3 sucursales bonaerenses en Lanús, Bolívar y Berazategui. Empezamos juntos con Golfar. DAS, la fábrica de zapatillas para las marcas Fila y Umbro en Coronel Suárez, bajó la persiana y despidió a 400 trabajadores. Whirlpool cerró su planta nueva de Pilar y dejó a 220 trabajadores sin empleo. La fábrica de cerámicas Ilva Porcelanato cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y echó 300 personas. Miren, muchachos, ¿están escuchando? Uno de esos puede ser vos. La Química Clara dejó de producir en Argentina para importar desde Brasil. Echó a 10 empleados. La cadena de electrodomésticos Frávega cerró su sucursal en Temperley, Loma de Zamora. La multinacional Lamb Weston, productora de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro, Vicente López, que empleaba a 100 personas. Tía Maruca, la fábrica de galletitas, bajó las persianas en Chascomún y despidió a 27 trabajadores. Textilana S.A., conocida por producir la marca de suéter Mauro Sergio, suspendió 175 trabajadores hasta marzo y les paga parte del sueldo sin aportes, aunque no cerró aún. La conservadora de pescados Marechiare en Mar del Plata cerró y echó a 50 empleados. El frigorífico portuario Apollo Fish cerró y echó a 34 trabajadores en Mar del Plata. No me da más la voz, muchacho. Una producción de Juan Patricio Costa. No termina nunca. No termina nunca. Seguí pasándolos, que la gente los vea. Seguí pasándolos. Es muy fuerte. 150 empleados acá, 60 allá, 400 allá. Es muy impresionante lo que está pasando. Es una hecatombe. El ritmo de destrucción de la producción y el empleo en Argentina es escalofriante. Esto es lo que está pasando en Argentina. Y hay gente que apoya esta porquería. Gente que llega a su casa y le tiene que decir a su familia, no tengo más laburo. No tengo más laburo. Un empleado cada 4 minutos. Nunca vi una cosa así, se lo juro. ¿Por qué? Porque además de que hay una caída de consumo muy grande, se ha abierto la importación a una China que nunca fue tan agresiva, nunca fue tan potente. Hace muchos años que China viene creciendo, veníamos diciendo crece a tasas chinas y qué sé yo, pero hoy se convirtió en un competidor con el que nadie puede pelear un precio. Nadie. Nadie. Están destruyendo el aparato productivo con un objetivo único, que es intentar bajar una inflación que no afloja. Es una catástrofe. Te sumo además los datos que salieron ayer del INDEC en relación a cómo es la perspectiva de la industria manufacturera para lo que es el cuatrimestre entre febrero y abril de 2026. Lo tenemos justamente en la placa 2 y más del 80% de la industria manufacturera dice que la producción o no va a variar o va a disminuir. O sea, directamente el 20% dice que va a disminuir. Obviamente que si hablamos de disminución de la industria manufacturera, hablamos de menos trabajadores, sean suspensiones, sean despidos. Y en cuanto al balance que hacen de los pedidos de los clientes en enero de 2026, bueno, más de la mitad dice que está por debajo de lo normal, de lo que es normal para esa industria manufacturera. Entonces un poco es prever qué es lo que va a pasar en el próximo cuatrimestre. Pero hay una placa más, que es la 7, que me parece interesante, que tiene que ver con, bueno, cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción. Aumentar la producción habla de mayor trabajo argentino. Bueno, 53,5% dice la demanda interna insuficiente, o sea, un problema totalmente atado a la recesión, a esta estrategia de recesión de parte del gobierno, y un 11,7%, que es el número que le sigue, habla de la competencia justamente de productos importados, que hace que en ese marco recesivo sea todavía más difícil competir por un mercado que se está achicando. Recién lo que le sigue son la escasez de materias primas, incertidumbre económica y después demanda externa. Todo menos de 10%, es decir, sí. no tiene incidencia. Y si vos lo comparás con el mes anterior, sí, creció
la opinión de los empresarios demandando o expresando el problema por la demanda interna. Que es loco, porque uno después habla con cámaras empresariales y siempre hacen foco o priorizan justamente este desbalanceo en la cancha, ¿no? Como diciendo, bueno, bájenme impuestos, achiquen el costo laboral y eso va a hacer aumentar o mejorar la situación de la industria. Bueno, no, cuando hablamos de la industria manufacturera, cuando hablamos del proceso productivo, lo que está en problemas es justamente que nadie está consumiendo. ¿Están bajando el precio del dólar todos los días? Sí. Es imposible. Este mes hubo un 10% de inflación en dólares, porque a la inflación tenés que sumarle la baja del precio del dólar. Entonces, Sí. ¿cómo va a competir? Sí. No va a quedar nada. Mira, lo dijo Fausto Spotorno, que que es justamente alguien aliado a esos Fue asesor sectores. de Milei, sí. Fue asesor, sí, después se pelearon, pero fue asesor de este gobierno y decía, bueno, cualquier modelo con una baja del dólar y inflación en dólares, en algún momento se va a acomodar. La baja del dólar tiene que ver con una baja del dólar que está pasando en todos los países, pues una estrategia de Trump para tratar de ser un poco más competitivo en ese mercado internacional. Ahora, Argentina sigue teniendo un fenómeno de inflación alta, además sostenido con tasas altas. Entonces la estrategia es mantener una política recesiva y que también se haga más barato esa importación en el resto del mundo. Leía que comentás de la reforma laboral, un arma de doble filo. Gabriel, ¿qué querés decir con eso? Bueno, porque Milei pudo haber ganado la votación, pero me parece que ha perdido también buena parte de la discusión pública con la reforma laboral. Mira, tenemos algunas placas para compartir que así lo muestran. Tenemos en la placa 6 un gráfico de la consultora Centrix, que le preguntaron a la gente en noviembre si estaba de acuerdo con la reforma laboral. En ese momento había una mayoría, 55% de la gente estaba de acuerdo con la reforma laboral. En febrero ese porcentaje bajó a un 48%. Yo, de todas formas, aclaro que esta consulta fue hecha antes de la discusión del escándalo por el artículo 44. Claro. Al principio había pegado un poco la idea de modernización, ¿no? Sí. Que buscó instalar el gobierno. Hasta noviembre, más o menos esa idea había entrado en la gente, pero después cuando se empezó a difundir un poco más y se empezó a conocer qué contenía realmente la reforma laboral, el tema de la modernización quedó bastante abajo y quedó claro que era una reforma que perjudicaba a los trabajadores. Mira, concretamente también en la placa 7 tenés el gráfico de ad hoc que muestra qué pasó con la discusión en redes. En discusión en redes, Milei venía de 4 meses consecutivos de positividad y con la reforma laboral, bueno, cayó esa imagen y tuvo una negatividad del 48,5%, si leo bien desde acá, en las menciones en redes. Esto es un universo particular, ¿no? No lo podemos extrapolar a la totalidad de la población, como casi ninguna encuesta, les diría. Pero en este estudio en particular mide lo que pasó en redes en el periodo de discusión de la reforma laboral, y acá sí se tomó todo el periodo de discusión de la reforma, con el escándalo por el artículo 44 incluido. Y ahí tenés cómo afectó de manera negativa a la imagen del presidente. Tenés también algunas otras encuestas que muestran cómo lo golpeó a Milei la reforma laboral. Placa 4, podemos ir a la placa 4, aprobación y desaprobación de la gestión. Se lee poco desde acá, pero se pueden guiar por las curvas de los gráficos de abajo. En la primera torta es la población en general, y lo que tienen abajo son los distintos meses desde el año pasado hasta febrero de este año, y cómo la curva de desaprobación de la gestión nacional del presidente Javier Milei en particular creció en febrero. 57 de desaprobación. Exacto, Sí. y la positiva se fue para abajo. 41 la positiva. Y Y mira, entre los sindicalizados, 71 en contra. 71 en contra de la gestión de Milei. Y esta pregunta también está hecha sobre la reforma laboral en particular.
los datos son parecidos, en placa 5. O sea, vos sí que tuvo un costo en términos de Yo creo imagen. que tuvo un costo. Mira, me puedo tomar de estas encuestas. Ahí tenés otra encuesta también que te muestra entre la población en general, más de un 50% en contra de la reforma laboral. Entre los sindicalizados, casi un 75% en contra de la reforma laboral. Me puedo tomar de estas encuestas para decirte que yo creo que sí, que al gobierno lo afectó, que no es lo mismo la votación que la discusión, algo que de lo que hablamos bastante antes de la votación de la reforma laboral, que la discusión por el artículo 44 pudo haber servido, como dijo Patricia Bullrich, para que esa discusión se llevara a la marca y se terminara aprobando el resto de la reforma, pero también pudo haber servido para que mucha gente le prestara atención a la discusión de la reforma laboral y quedara expuesto también que era una reforma antitrabajador. Porque ninguna reforma que contiene un artículo como el artículo 44... Claro. Que te contaminó la conversación eso. Bueno, eso ya le quedó claro a la sociedad de qué tipo de reforma laboral en el era. destape al otro día, las 6 notas más leídas del portal eran todas sobre la reforma laboral. No había en el medio, viste, Guandanara dijo que Sí, sobre todos los puntos, no solo sobre el artículo 44. Sobre todos los puntos, claro. Era por el banco de horas. En el caso horas. nuestro, sí. No, fue como un despertador para la gente, ¿no? El Claro. tema ese de la licencia tan grave. Por lo menos se empezó a prestarle atención. Sí, y fíjate estas otras, las que compartíamos recién eran de Hugo Aime. Estas otras que tenemos de Pulso, que es la consultora de Juan Adaro, que muestran cómo está cambiando la perspectiva de la gente de lo que puede pasar en los próximos 6 meses. Primero la placa 1, que es la situación económica del país respecto de 6 meses atrás. Es la retrospectiva. Y en esa retrospectiva tenés la retrospectiva del país y la personal. Lo que está en rojo es la negativa. En realidad la curva que está arriba es la negativa. Si va a ir peor o mejor, si fue mejor o peor en realidad porque es de los últimos 6 meses. La evaluación del país subió en febrero si en los últimos 6 meses le fue peor al país o no. Alcanzó el 42%. En la personal también subió, si te fue peor o mejor en los últimos 6 meses, subió a casi el 44%. Y en la que es hacia adelante, podemos ver qué va a pasar en los próximos 6 meses, la perspectiva. También hagamos el zoom, por favor, así se ve un poco mejor. Fíjate, tenés cómo cree que estará la situación económica del país, la evaluación general sin ir a la personal. Vamos a la del país sin ir todavía a la personal, la que me mostraste antes, por favor. Fíjate, ¿va a ir peor? Bueno, en febrero la cantidad de gente que dice que va a ir peor de acá hasta el final del mandato de Milei creció a casi el 39%. Y la que es la personal, vamos a ir ahora al otro gráfico que muestra cómo te va a ir a vos personalmente, no ya al país. Es la gente que te dice cómo cree que le va a ir en los próximos tiempos a ella misma. Sí. Ujú. En febrero tenés, miremos la curva superior, Sí. tenés también un respingo de gente que empieza que le va a ir peor personalmente Ajá. en lo que resta del mandato de Milei. Ahora, así como tenés esto, Ujú. tenés otro índice, que es el índice de la herencia, que le sigue dando bien a Milei. Cuando le preguntan a la gente, está en la placa 3, ¿quién tiene la responsabilidad sobre la situación del país? El gobierno anterior, dicen. Claro, en la línea clarita que está por encima es el gobierno anterior, la línea más oscura que está en segundo lugar es el gobierno actual. Ahora sí, si podemos hacer un zoom sobre esas dos líneas para ver la evolución. Esto llega hasta febrero. Al gráfico de curvas, por favor, vayamos. Fíjate, ahí lo tenés. La línea clarita es quién tiene la culpa al gobierno anterior. Ajá. Está en el 47%.
Qué bárbaro. Si tiene la culpa el gobierno actual, está en 38%. Esas dos curvas casi se tocaron el año pasado y ahora volvieron. Sí, el peor momento del gobierno fue antes de las elecciones, después ahí tuvo un respiro y ahora empieza nuevamente a empeorar, ¿no? Cada uno es como te narran, ¿no? Digo, el gobierno de Alberto cuando asumió había default privado, default con el FMI y a los 3 meses empezó una pandemia y se lo compara en los mismos términos que está aprovechando el gas y el petróleo que generó Cristina, qué sé yo. Probablemente un error estratégico fue no haber insistido, no haber remarcado, no haber hecho hincapié sobre la herencia que recibió Alberto Fernández y asumirla como su gestión propia, ¿no? Entonces pasaban meses, pasaron años y la gente pensó que el problema con el FMI lo había gestado Alberto Fernández, que la deuda la había contraído Fernández, que todos los problemas eran Fernández y nadie se acordaba. Las encuestas dicen que la deuda la tomó el peronismo. Sí, el peronismo. Entonces es impresionante cómo la opinión pública te va reflejando la acción de los grandes grupos. Está bien, pero también eso actúa en personas que estaban muy frustradas con un gobierno que decía que iba a mejorar un montón de condiciones y el salario estaba ahí quietito. Yo soy de los que cree que el problema nunca fue el salario, sino que fue la falta de concentración o la falta de percepción del impacto que tiene la inflación en la sociedad. Claro. Aún hoy a este gobierno se lo sigue evaluando porque se cree que va a combatir la inflación. Claro. Y se le convalida y se le perdona y se justifica el desastre. Y lo otro que veo yo, que hay, o sea, la gente piensa que lucha contra la inseguridad con más eficiencia que el kirchnerismo porque no hay gente cortando la calle. Es decir, se asimila el reprimir a gente que corta la calle con reprimir el delito. Claro, como si la inseguridad y el conflicto social fueran la misma cosa. Exactamente. Sí. Quería pedirle a Nora, porque Nora lo vi en un tuit yo y ahora veo que me propuso el tema. A veces cuando pasa una empresa como FATE, ya está, al tiempo nos olvidamos y no entendemos qué significa. Cada empresa tiene un significado y más estas empresas con tanta historia, ¿no? Sí, cierres de empresas hay. Bueno, nosotros tenemos ahora el marcador de cada empleado que es despedido, cada trabajador que es despedido. Empresas solamente con estas que mencionaste vos es abrumador. Es abrumador. Un estudio de Fundar, no es mi tema, pero un estudio de Fundar calcula que alrededor de 22.000 empresas cerraron en 2 años. En 2 años. Uno diría, bueno, ¿por qué FATE es algo especial? Y sí, no es solamente un problema económico, sino que es el símbolo de lo que podría haber sido el desarrollo industrial y que se viene frustrando desde 1976 en adelante, porque FATE, bueno, se mencionó mucho en los medios de comunicación cómo empezó, que tiene más de 80 años. Empezó por un señor, Leiser Madanes, que era un vendedor callejero, digamos, casa por casa, de pilotos. Después se puso un negocio de pilotos, pero más o menos en los años 40 decidió, bueno, pongo una fábrica de telas engomadas. En ese momento era una novedad, ¿no? Empieza a trabajar en eso, en el 56 se asocia, digamos, hace una transferencia de tecnología desde una fábrica norteamericana e instala lo que sería la primera fábrica, 1.000 metros cuadrados con, digamos, producción en pequeña escala. Creó una industria, la industria del neumático, que acá no existía, y empezó a vender neumáticos que en esa época, por la Segunda Guerra Mundial, escaseaban, no llegaban porque los países había centrales, mucha demanda, claro, tenían esa demanda. Entonces, ellos empezaron a trabajar con esto y ocurre lo que es la noche de los bastones largos. Mirá cómo es la historia, ¿no? Resulta que Madanes
era muy amigo de Manuel Sadowski, el gran matemático argentino, el que contribuyó, que fue el motor que ayudó a traer la primera gran computadora. En ese momento no había de estas chiquititas. Claro. Clementina, ocupaba toda una pieza, ¿no es cierto? Le decían Clementina por el ruidito que hacía, que era Clementine, la música de Clementine. Bueno, Manuel Sadowski había sido compañero de escuela de Madanes, en fin, se conocían, eran muy amigos. Y cuando ocurrió la noche trágica de los bastones largos, quedaron tantos científicos, profesores universitarios en la calle, sin trabajo, fueron desplazados de sus puestos, y Madanes le pasaba a Sadowski dinero para que ayudara a estos profesores a subsistir. Algunos emigraron, pero los que se quedaron acá no tenían inserción. Hasta que un día Sadowski le dijo, pero en vez de darles plata, ¿por qué no los contratas? Y bueno, los contrató. Los fue contratando, contrató a Carlos Barsaski, un astrofísico de mucho renombre, que fue su asesor de investigación o director de investigación. Y en ese momento, bueno, empezaron a plantearse la posibilidad de crecer como empresa desarrollando tecnología. Yo esta semana tuve la suerte de poder hablar con dos de los protagonistas de esa historia. Uno de ellos ya tiene 89 y vivieron esa época y me lo pudieron contar de primera mano. Y me gustaría que escucháramos el primer tape de Elio Díaz, que empezó siendo operario, llegó a gerente en FATE. Qué fácil es destruir y qué historia para construir, ¿no? Impresionante. Y él cuenta que Madanes y Sadowski, bueno, acuerdan esto y empiezan a invitar investigadores para trabajar en el desarrollo de tecnología local. Estamos hablando de Madanes padre de... Madanes padre, exacto, claro. Madanes padre, sí. Y sus hijos, Manuel Madanes, ¿no? Que fueron los que apostaron y siguieron este modelo de empresa con desarrollo tecnológico. Manuel Madanes era muy amigo, fueron compañeros de estudio con Manuel Sadowski, y Madanes le entregaba todos los meses dinero a Sadowski para sostener a algunos profesionales que renunciaron a la universidad cuando fue la noche de los bastones largos y no tenían trabajo, o sea, estaban... no, había gente que se fue del país, otros que se quedaron y otros que se quedaron sin trabajo. Entonces Madanes le daba dinero y Sadowski lo repartía. En un momento determinado Sadowski le dice a Madanes, ¿por qué en vez de darme dinero no tomás gente para el desarrollo de la industria? Y ahí fue que Madanes empezó a incorporar gente de exactas y de ingeniería. Y después dicen que la universidad no hace al desarrollo del país. Exactamente. Cuando critican a los científicos porque no se meten en la producción, en cosas que den dinero. Bueno, se necesitan también empresarios. Claro. Y como vamos a ver después, también se necesita Estado. O sea, son 3 componentes que se necesitan para un desarrollo industrial virtuoso. Bueno, el hecho es que con todos estos científicos empiezan a plantearse el desarrollo de tecnología y entonces quieren hacer un proyecto hecho acá, ambicioso, de tecnología de punta. En ese momento, estamos hablando la década del 60, ya hacia los finales, lo que era nuevo eran las calculadoras, las computadoras. Entonces se plantean hacer una calculadora local. Escuchemos qué dice Elio Díaz de cómo fue ese proyecto. El otro proyecto tomó a la gente de ingeniería que había trabajado con semiconductores en ingeniería y que había estado en el proyecto de CEFIBA, que CEFIBA fue la computadora que hizo ingeniería, y bueno, lo tomó a Roberto Subieta. Roberto Subieta en ese momento estaba trabajando en Texas Instruments. Pedro Joselevich
que fue el que desarrolló el tema de semiconductores en ingeniería, y un pequeño grupo de gente con el cual empezaron a desarrollar el tema calculadoras, sobre la base de una idea que era de un ingeniero que seguía trabajando en la facultad como profesor, que era Alberto Bilotti. Alberto Bilotti y Pedro Joselevich hicieron todo el desarrollo de la primera calculadora, que tenía 150 circuitos integrados de tercera generación, y con eso hicieron la primera calculadora electrónica, que fue la cifra 311. Con esa calculadora solamente se puso en tela de juicio la existencia de Olivetti. Sí, o sea, Olivetti se tuvo que ir del país, la calculadora se exportó a los Estados Unidos, Europa, también aquí América Latina, y se pusieron cada vez más ambiciosos, incluso llegaron a tener el proyecto de hacer una computadora. Pero claro, todo eso se derrumbó cuando en 1976 llegó un señor que todos conocemos llamado Martínez de Hoz, y entonces, ¿qué hizo? Le puso mayores aranceles a las partes importadas que a los equipos completos. Claro. Y ya no pudieron competir con Japón. O sea, vos no podías comprar una parte para armar la máquina acá y el público podía comprar una máquina extranjera. Exacto. Directamente para destruir la industria nacional. Exacto. Bueno, y tenemos un último tape, que es el de Pedro Joselevich, justamente uno de los artífices que, mira, te cuento solo una cosa porque es conmovedor. Cuando estaba hablando, contándome su historia, en un momento tuvo que parar, porque dice, no puedo, me emociono tanto que no puedo seguir. Escuchemos a Pedro Joselevich. Manuel Madanes le encargó la idea de que FATE pudiera realizar algo tecnológico, digamos, que básicamente la idea era que fuera desarrollado por técnicos argentinos, técnicos e ingenieros argentinos. Entonces Sovieta, que era un tipo muy entusiasta y muy emprendedor y muy empujador, me llamó para colaborar y bueno, efectivamente entré a trabajar en FATE porque la idea me pareció magnífica de poder desarrollar algo nosotros argentinos con lo que se llamaría tecnología de punta. Eso fue realmente para mí una aventura tecnológica que la recuerdo como la más importante de mi vida. Para mí, te anticipo, la caída de FATE es como un duelo, porque para mí FATE era, como te repito, aunque sea redundante, fue lo más importante a nivel técnico que hice en mi vida. Y eso lo hice en el año 69 al 74 que me fui para México. Realmente, bueno, a mí por lo menos me eriza la piel. Yo la máquina de sumar la tengo en mi casa. ¿Ah, sí? Yo la guardé porque la usé en la distribuidora de alimentos y las calculadoras la usábamos en el colegio industrial. En el industrial usábamos la calculadora científica. Así es. Importante el periodo de tiempo, ¿no? También atado a un país que pensaba un modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo industrial. Claro, y te doy un solo dato para terminar. En 1976, toda la industria manufacturera argentina tenía 245 científicos. Este dato me lo dio Bruno Mazare, que es colega, periodista científico y además doctorando en Historia de la Ciencia, que estudió el caso FATE Electrónica. De los 245 científicos e ingenieros, 80 trabajaban en FATE. 80. Pero claro, bueno, FATE Electrónica, que fue como una epopeya, porque se puso al nivel, como uno hoy podría pensar INVAP. Cuando uno pregunta, bueno, claro, ¿qué le pasó al país? ¿No? Bueno, ahí están, esos hitos, lo que fue la dictadura es tremendo. Qué maravilloso lo que nos contaste. Después FATE se diversificó, bueno, se metió en el aluminio, dejó de lado este programa de desarrollo tecnológico, pero ¿qué era necesario? ¿Tener los científicos? Tener empresarios que tuvieran otra visión y tener al Estado que acompañaba así se todo hicieron eso. las grandes potencias. Sí, y una clase política que pensaba esa Argentina de desarrollo, porque para atarlo un poco con el principio, también en esta época, en el siglo XXI, cada industria que perdemos en nuestro país es más difícil pensar que se va a recomponer, porque no es un momento de industrialización de los países, es todo lo contrario. Y empresarial también, ¿no? Porque
este es el padre, Madanes Quintadilla, el que está ahora, no sé si tiene la misma vocación, porque el CEO de Neumann, el que entrevistamos de las gomerías, él era crítico de las fábricas de neumáticos que están en Argentina, porque decía que cuando tuvieron posibilidad de reconvertirse... Dijo un disparate. La fábrica FATE que cerró ahora tiene la última tecnología para la producción de neumáticos a nivel mundial. Él decía que lo habían invitado a China, que había visto lo que era una fábrica china. De hecho, hace 10 años hizo toda una reconversión e incorporó la última tecnología. Es decir, yo lo escuché en el programa Palo y Zanahoria cuando lo entrevistaron. Me daba la sensación de que es esta gente que permanentemente quiere justificar de que en Argentina no se invierte, que en Argentina no se trabaja. Además, vos estás compitiendo con China. Es como si yo perdiera con Tyson y vos explicaras, no, lo que pasa es que Roberto no se preparó bien porque salió de joda. Perdí con Tyson, loco. Nosotros estamos perdiendo con China. ¿Qué vamos a buscar de Que excusa? además China está teniendo una política de dumping. Está teniendo una política que como no puede entrar a Estados Unidos, baja el precio, lo hace desde el Estado, inunda el resto de los países. Hablemos con los que saben, Tano. Hablemos con los que saben. Ya, señor Roberto Navarro, habla el Chipa Domínguez. ¿Cómo le va? Averiguaré. ¿Cómo le va, Domínguez? Lo extrañamos tanto. Callaré para el pubue. Con todos los problemas que tenemos en el fútbol ahora, que Milei quiere que perdamos el Mundial y lo ataca Tapia. También tenemos neumáticos y también tenemos calculadoras. Si anda precisando, vendemos todas las que usted precise. Pero Domínguez, ¿cuál es su negocio? Ya, el mundo. El mundo es un negocio, como decía ya. ¿Usted vende cubiertas? Vendemos de todo, sí, cubiertas, descubiertas. ¿Y cómo es? ¿A pedido? Si yo le pido que quiero una cubierta de una camioneta BMW, la izquierda, un poquito gastada, pero no tan... ¿Usted la consigue así? Ya, señor Roberto Navarro, usted entendió todo. Dígame la patente que se la llevo. Ahora, yo quería sacarme una duda, Roberto. Sí. El gobierno de ustedes saca leyes para evadir, blanquear, contrabandear. Así es. Llevaron a expert de candidato. Sí. Ya pigüe. Y al único que persiguen es a mi amigo el Chiquitapia. Yo la verdad que son cosas que no entiendo. En Argentina están copiando de Paraguay, que es cero regulación de todo. Nadie vigila nada. Pero acá lo hacemos en serio. Mire, yo le digo, Roberto, en Paraguay se arregla de otra manera las cosas. ¿Cómo? Pero yo digo, además del Chiquitapia, ¿qué les hizo? ¿Qué les hizo? No sé. Un campeonato del mundo, 2 Copas de América, una finalísima. ¿Qué más quieren? ¿Camarones? Una estatua debería. Camarones. Escúcheme, un estéreo no me conseguiría, Domínguez. ¿Cuál? Yo digo, ¿tiene alguno visto? Bueno, miren, estamos al aire. Miren, Navarro, se están metiendo con un amigo y esto termina en guerra entre Paraguay y la Argentina. ¡Otra vez! Yo le quiero decir, nosotros hemos desarrollado la excelencia en las armas no letales. La bazooka bergamota. ¿Le tira con una mandarina? Te pega un naranjazo en la frente, te deja idiota una semana. Ahora, entre paréntesis digo, cuando usted vuelve de la casa de su amante, donde está, vuelve a su casa, donde está su concubina o compañera, cómase unas naranjas, tapa todo, de nada. Y ahora sigo. De nada. Tengo productos de primera calidad para venderles si precisa, calculadora, neumático, perfume. Perfume, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Es muy barato. Kenzo. No, este es quién soy. Es más rico todavía. Dura más tiempo. Dura como 48 años. Te lo pones y te dura toda la vida. Colbert Pino. Qué bueno. Si quiere, 100 pullovers Escote en B, Angelo Paolo en combo con Chomba La Post. De todos los colores, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 8x1. Le voy a hacer una pregunta si no es indiscreción. ¿Usted dónde los consigue? Yo los consigo de gente que trabaja acá conmigo. Nosotros, la industria es muy importante. Nosotros es un lugar con gente. ¿Tiene un grupo usted que trabaja para usted, que sale a conseguir la mercadería? Bueno, somos una pyme bastante grande, Cabañitas, está Benítez. Cabañitas. Tenemos buzos multicolor de Berreton. United Color of Berreton, y tenemos un bidón de 500 litros, le voy a mandar ahora. El famosísimo jugo Cevita. En su Cepita. Este es Cevita en 3 sabores, naranja, pomelo y morrón.
¿Cómo morrón? El de morrón frío lo recomiendo bien temprano a la mañana para salir a trabajar. Uno se levanta como loco a trabajar. Y tengo el helado sin bajar, le mando de cortesía también. ¿Helado qué? Sin bajar. Sin parar, ¿no? No, sin parar. No, este es sin bajar. Tenemos sabor maracuyá y sabor sopa paraguaya. Te mando para que pruebes. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Roberto. Un abrazo. Ay, y las entradas de la final también tenemos. Bueno. ¿Quiere entrada para la final del Mundial? Bueno. Bueno, pero ¿de qué lado? En Guadalajara quiero ir. Bueno, ya está medio complicado, ¿eh? Pero... No se me va a achicar usted, Domínguez. No, ni que fuese el Mencho de Jalisco, pero mire, le puedo decir, tiene que elegir el lado brasilero o el lado español de la final. ¿Cómo? ¿Ya sabe la final usted? No, sí, pero no apueste ahora porque me arruina el negocio. Ya lo dejo, después le mando la cortesía. Domínguez. Bueno, hubo un comunicado del PJ, tarde pero seguro, uno podría decir. Digan la verdad, no pregunté ayer en el grupo del pase por qué, que no entendía, estaba distraído yo. Tiempos performáticos. Dijiste, ¿qué pasó hoy que apareció un comunicado del PJ? No entendía, digo, por ahí ocurrió algo que me perdí. Yo estaba viendo la serie Salvador, la recomiendo para que vean la extrema derecha ahí en... Ya meto ¿En España? En España, claro. Es tremenda. Para angustiarse con algo que pasa en otro país. Claro. Y ahí llegó y no entendía la razón por la que había salido el comunicado, pero bueno. Bueno, yo estuve averiguando, acá lo leemos, al pueblo trabajador, la aprobación del proyecto de reforma laboral, bueno, no es modernización, no es actualización. Es correcto el texto. Pero ya pasó eso. Pero ya pasó, ¿no? Hubo incluso 2 debates legislativos, uno en el Senado. Es tiempo total. Y otro en diputados. Fueron horas y horas de discusión donde se escucharon todos los argumentos. ¿Qué fue, Fer, que lo tenía que aprobar Cristina y se lo quedó ahí un par de estuve semanas? Preguntando, yo dije, tiene que ver con la salida de los 3 senadores, porque fue lo que ocurrió ayer. Sí. Me dijeron, no es por eso. Fue un pedido de la CGT, me dijeron. Averigüé, por lo menos hablé con uno de los secretarios generales de la CGT y me dice, no, la verdad que con nosotros no hablamos. No sé si habrá hablado con alguno de los muchachos, no sé, porque se van a reunir este miércoles, pero la verdad que no hubo ningún pedido. Dice, por ahí se sintieron interpelados porque hubo un paro, hubo una movilización pero el partido justicialista como tal no estuvo, ¿no? Pero ojo que la posición del PJ estaba clara en las posiciones que fijaron los jefes de bloque, tanto en el Senado como en diputados. No es que estábamos todos diciendo, che, ¿qué pasa con el PJ que no dice nada? Claro. Sí, aparte hubo, recordarás, una posición de los 6 gobernadores que forman Unión por la Patria, que fueron algo así como representando, podríamos decir, la posición oficial del PJ, donde dijeron no hay que aprobar la reforma laboral. Incluso en ese comunicado que habían sacado Kicillof, Quintela, Infram, habían dicho, instamos a las otras fuerzas políticas a no aprobar esta reforma. Daban por hecho que el peronismo en su conjunto no la iba a aprobar. Así que menos sentido tiene este comunicado que sacó ayer oficialmente el Partido Justicialista. Muchos decían, bueno, se nota la mano de Máximo porque hay varias menciones al Fondo Monetario Internacional, de la incidencia del Fondo Monetario Internacional. Y ese final en el que habla de la historia, va a poner cada cosa en su lugar, etcétera, etcétera. Quería mencionar respecto a la salida de los senadores que tiene sus consecuencias también, ¿no? Porque el bloque popular, como se llama el interbloque que preside Mayans, pasó de tener 28 integrantes a tener 25. La Libertad Avanza ayer sumó oficialmente a Luis Juez, en una nueva camiseta de Juez, ahora se puso el buzo violeta. Qué bárbaro. Tiene ya 21. Y este bloque de los gobernadores, los 7 que se reunieron ayer, pasa a tener un peso más importante.
Recordemos que, entre otras cosas, hay que nombrar jueces de la Corte Suprema, al Procurador General, y ahí se necesita una mayoría de 2/3. Y ayer ya empezaron las especulaciones acerca de cuántos votos más necesitaba el gobierno para poder nombrar esos jueces sin necesidad de negociar con el kirchnerismo. Se supone que sumando todo lo que no es el bloque de Mayans, son 47, le faltaría uno. Mirá vos. Entonces hablan del rol de Zamora, por ejemplo, el ex gobernador de Santiago del Estero, que está ahí en el interbloque. Pero bueno, algunos decían desde el retorno democrático que el peronismo no está tan débil en el Senado como quedó a partir de ayer. Hoy se va a reunir el Senado y van a confirmar las autoridades donde se muestra esa pérdida de poder que está sufriendo el peronismo, incluso con los lugares que le dan las comisiones. Ahí hay una guerra porque Mayán dice, no, nosotros no vamos a poner los senadores que nos dan en esas comisiones porque no es el lugar que nos corresponden más lugares. Y ahí hay una pelea que, entre otras cosas, motivó la salida de estos 3 senadores que responden a los gobernadores, porque decían, no, sí, hay que ocupar los lugares que te dan, aunque por ahí no sean lo que corresponde, porque si no, no estás dando la discusión, no estás presentando tus propios dictámenes y estás regalando ese espacio. Es otra de las discusiones internas que están ocurriendo dentro del peronismo. Y quería terminar con el tema de qué se hace con estos rebeldes, los gobernadores, los senadores, los diputados que no votan los proyectos. Pero no te lo puedo decir al aire. Porque ayer hablaba con un senador y me dice, bueno, estamos entre esto es con todos, si volvemos en algún momento, ¿Cuál es el límite? ¿Scioli podría volver? No hay nadie que quiera. Bueno, claro. Ese es el tema. Y hay otro que te dice, no, hay que sancionar, porque si no, ¿qué es el peronismo? Votás cualquier cosa. Hay un peronismo de Milei, hay un peronismo... Entonces, en algún momento, alguna sanción hay que aplicar. Yo el otro día hablaba con Tere García, por ejemplo, que es muy cercana a Cristina, me dice, sí, yo por lo menos suspendería del padrón a los diputados que votaron la reforma laboral y están afiliados al justicialismo. Algo hay que hacer, alguna señal hay que hacer. Bueno, esa discusión no se está dando todavía dentro del partido, pero está latente. Vos hablás con uno y con otro y hay distintas posiciones. Como decís vos, ¿no? Que sea, Scioli sigue siendo afiliado. Son jabonosos, ¿viste? Porque los catamarqueños dieron quórum y con eso contribuyeron a la aprobación de la reforma y después votaron en contra. Votan en contra, claro. Entonces, ellos podían haber evitado la reforma. Sí, sí, por supuesto. Votan en contra porque saben que el gobierno tiene los votos. Claro. Si no tuvieran los votos, como fue el caso del presupuesto, claro, en el caso del presupuesto lo votaron a favor. Bueno, entonces, ¿qué decisiones tomar frente a esos legisladores que permanecen afiliados al peronismo? Bueno, hay algunos que están diciendo hay que sancionar, pero así también como que se va achicando, ¿no? El peronismo, cada vez con menos gobernadores, cada vez con menos diputados. Milei era él y Villarroel. Y sí. Ellos dos solos. Eso me lo dijo Cristina. Dice, estábamos allá y se los veía que estaban ellos dos solitos y ahora están en la Casa Rosada. Eran dos solos. Che, quería ir al tema, pasó desapercibido el índice de indigencia de la ciudad de Buenos Aires, la suba de la canasta básica de indigencia, en realidad, que es una catástrofe. Todo pasa acá, como si no pasara nada. Es una catástrofe. Aumentó un 5,6% en enero. Estamos hablando casi el doble de la inflación general, esta canasta básica alimentaria, o sea, básicamente lo que define la línea de indigencia, ¿no? Es la inflación de los pobres. La inflación de los más pobres, de los que solo gastan en comida. O sea, no estamos pensando ni en vestimenta, mucho menos en recreación. Alquiler, por supuesto, queda por fuera. Pero justamente en la comida estamos hablando de un 5,6%.
10%, tiene que ver con este aumento de los alimentos durante enero. Lo tenemos en la placa 4, estas líneas de indigencia y de pobreza para los distintos tipos de hogares. Después cuando dan el índice de pobreza, siempre les da bien, ¿viste? Esta vez les va a dar mal, incluso con su metodología, con todos los problemas que tienen. Como aumentó tanto los alimentos, sobre todo la carne, que se espera que siga aumentando, se refleja en el índice de ellos. Igual se va a reflejar. Que se publica en marzo, es el segundo semestre del año pasado. Quizás ahí todavía no les golpea. Va a haber un efecto de diciembre, porque en diciembre, noviembre, diciembre aumentó la carne. Es el promedio de los 6 meses. Es el promedio de los 6 meses. Pero da al alza, no da a la baja la pobreza. No ya sé. lo ha publicado alguien por ahí. Sí, los que hacen el trimestre, forecast los da un poquito más arriba. Pero quizás el trimestre, sí, el último trimestre del año pasado seguro. Se cuenta por semestre a nivel nacional justamente para tratar de tener en cuenta lo que son los aguinaldos, ¿no? A nivel nacional esa es la forma de medir la pobreza. Después tenemos otros indicadores como es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hacen un seguimiento un poco más continuo. Siempre es una discusión en sí misma como medir la pobreza, pero bueno, es interesante acá porque en algún punto lo que hacen, según el tipo de hogar, es ver, bueno, si está contenido el alquiler o no. Y el otro punto importante es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hace el cálculo de, bueno, cuánto se necesita para ser clase media, digamos, ¿no? Clase media en riesgo, clase media acomodada, que lo tenemos en la placa 6 y por ahí esa placa se lee un poquito mejor si hacemos zoom en los números, pero habla justamente de que se necesitan prácticamente 800.000 pesos para no estar en indigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto sin tener en cuenta un alquiler. En todos estos casos no estamos teniendo en cuenta el costo de la vivienda. Te tengo un segundo. Ayer vi una nota que no pareció, a una señora que trabajaba en el servicio de limpieza de FATE, que era una tercerizada. Sí. Y le preguntó en un momento cuánto ganaba. La señora dijo que trabajaba 48 horas semanales, 6 días por semana. Ganaba 640.000 pesos. Quiere decir que esa persona trabaja en horario normal, 6 días por semana y es indigente. Sí. Ya no son trabajadores pobres, son trabajadores indigentes. Sí. Es tremendo lo que menos de 2.200.000 estás en una situación de vulnerabilidad. Exacto, menos de 2.200.000 estás en una situación de vulnerabilidad. Pero además es interesante porque durante el gobierno de Macri y de Alberto Fernández veíamos el crecimiento de este fenómeno que está pasando en todo el mundo, que tiene que ver con los trabajadores pobres. Personas que tienen una jornada de trabajo, que hicieron todo lo que el sistema decía que tenías que hacer para vivir bien, reproducirte y demás, y eran pobres. Bueno, ahora estamos avanzando en un pasito más en esos círculos de Dante. Decimos, bueno, personas que tienen una jornada laboral, van a laburar todos los días, 6 veces por semana, y nos llegan a comprar la comida. Eso es bastante fuerte, sobre todo cuando lo vemos, yo insisto con esto, ¿no? Pero cuando lo vemos en relación con el endeudamiento de las familias. El endeudamiento de las familias está funcionando para esto, para comprar comida, para comprar medicamentos, para pagar lo mínimo indispensable. Entonces es una situación muy compleja para este 2026 que muestra que, bueno, para ser considerado clase alta en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que estar hablando básicamente de 8 millones de pesos para estar tranquilísimo, digamos, ser un sector acomodado. Más de 2.200.000 para ser una clase media sin tener en cuenta el alquiler, e insisto con esto porque un alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está abajo de los 600.000, 700.000 pesos, depende el barrio de la ciudad. Qué fuerte. Che, ¿ya está, Johnny, o falta un poquito? No, quería hablar, hay algo de lo que hemos hablado poco realmente, que es la ley de glaciares. Hay una agenda tan apretada que a veces uno deja cosas importantes y debo reconocer además que no lo conozco bien el tema, Gabriel. Se trata este jueves en el Senado, básicamente lo que propone el gobierno con esta reforma de la ley, que es del año 2010, es modificar el criterio a partir del cual puede estar o no un glaciar incluido en el Inventario Nacional de Glaciares. Si hay un glaciar incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, en esa zona, sea glaciar o periglaciar, que eso incluye, por ejemplo, también los glaciares de escombros, en esa zona no se puede desarrollar la actividad minera. En esa zona. ¿Por qué? Ahora, bueno, porque afecta a las reservas de agua. Los glaciares son básicamente las reservas de agua de donde nacen buena parte de los ríos que alimentan a todas las provincias de la zona cordillerana de la Argentina.
Y hay determinados glaciares que son cuidados, que están en un listado y ahí no podés... Todos los glaciares forman parte del Inventario Nacional de Glaciares. ¿Y qué está en discusión? ¿La definición de glaciar, entonces? Exacto. Los glaciares, en realidad, periglaciar, ¿no? Si es estratégica, si es una reserva de agua estratégica o no. Claro. Porque no se discute si es un glaciar o no, porque esa es una definición científica. Los glaciares son el 1% de la superficie de la cordillera. Y los glaciares de escombros, que son los que básicamente son la clave de esta discusión, son el 0,1 de la superficie de la cordillera. La ley de glaciares, que es una ley de presupuestos mínimos, simplemente lo que dice es: ahí vos no podés desarrollar minería. En el resto de la cordillera, hacé minería. ¿Del 99%? Hacé minería donde quieras. En el 99% de la cordillera vos podés hacer minería. La ley de glaciares protege al 1% de la cordillera. ¿Por qué? Porque está esta reserva de agua dulce. ¿Y por qué, si es nada más que el 1%, insisten tanto con eso? Porque hay proyectos que necesitan el agua para consideran, no, porque hay proyectos que consideran que debajo de determinadas zonas donde hay glaciares hay minerales muy valiosos, cobre, oro y otros minerales, litio. Concretamente, lo que denuncia Enrique Viale, que es uno de los activistas del ambientalismo más conocido, más respetado, es que esto está dirigido a 4 proyectos puntualmente. ¿Tiene nombre y apellido? Tiene nombre y apellido, sí. Y más puntualmente al proyecto Vicuña, que se va a desarrollar en San Juan. La semana pasada, de hecho, Milei se reunió con las autoridades de Vicuña Corp, que es una empresa minera con presencia en todo el mundo, con inversiones en todo el mundo, y hablan de 2 proyectos que se están por desarrollar en San Juan, y ellos consideran que ahí está la explicación en los proyectos José María y Filo del Sol, como que es una ley on demand, una ley a demanda. Como la mayoría de las leyes hoy. De Vicuña, sí. Intervení cuando quieras, Cande, que sé que tenés mucha información sobre este tema. También la fuente es muchas veces Quique Viale. Que Era Viale, a veces lo criticamos, ¿no? El Viale bueno, le podemos decir. Pero que tiene que ver también con cómo nació esta ley, ¿no? Porque ahora decimos, bueno, es una ley a pedido de las empresas. Bueno, esta ley, que es de 2010, también podemos pensar en otra Argentina de ese momento, pero llegó al Congreso de la mano de los movimientos ambientalistas, pero también los movimientos territoriales de esas zonas. Hablamos principalmente de Mendoza, Neuquén, San Juan, donde ese agua que sale de los glaciares y de los periglaciares, bueno, justamente lo que sustenta los ríos que hacen posible la agricultura, que hacen posible un montón de actividades. Hay una disputa de sectores, el sustento directo, muchos pueblos. Pero el problema es que vos tenés sectores, por un lado, mineras, multinacionales, y del otro lado, pequeños productores. Entonces es muy asimétrica esa pelea, y esta ley, que fue conseguida después de sudor, lágrimas, huelgas y manifestaciones, bueno, da marcha atrás con respecto a todo eso y peligra justamente la situación de esos territorios. No, quería agregar nada más que el inventario de glaciares lo hizo el IANIGLA, que es un instituto del CONICET, registró o catalogó 17.000 más o menos glaciares con criterios científicos muy definidos. O sea, se tomó glaciares que tuvieran por lo menos 1 kilómetro por lado, o sea, superficie mínima 1 kilómetro cuadrado de hielo. Y bueno, hubo muchísima discusión, de hecho hubo algunos ambientalistas que no estaban de acuerdo, en fin, pero se hizo siguiendo criterios internacionales. O sea que es algo muy serio, muy discutido y que tenía un sustento científico muy claro. Creo que lo más grave de esto es que se desecha toda estrategia nacional del cuidado de los glaciares, porque lo que se hace es derivar en las autoridades provinciales la definición de si un glaciar es una reserva de agua estratégica o no. Y cada autoridad provincial puede determinar si un glaciar que está incluido dentro del Inventario Nacional de Glaciares que elabora el IANIGLA constituye una reserva estratégica de agua o no. A lo que están apuntando hay 3 tipos de glaciares. Los glaciares descubiertos, como vos ves, el Perito Moreno. Los glaciares cubiertos, que son masas de hielo pero cubiertas por tierra, por roca.
Y después están los glaciares de escombros, que son conformaciones rocosas que tienen adentro agua congelada. A eso van a apuntar, sobre todo a tratar de sacar a los glaciares de escombros del inventario de glaciares o a definir directamente que no constituyen una reserva de agua estratégica. Eso está por pasar, ¿no? Sí. El jueves. ¿Va a salir esto? Sí, va a salir porque tenés todo. Todo sale, cualquier cosa que manden sale. Se decía incluso que era parte de la negociación con la reforma laboral, como una prenda de cambio, diciendo, aprobame la reforma laboral, yo te paso la ley. Lo que ocurrió el otro día, que yo le di trascendencia, ¿cómo se llama la diputada por Clarín? Silvana Giudice. En un momento, viste, que se enoja y dice, bueno, vamos a votar que esto termine dentro de media hora, levanten la mano, y levantan la mano. Claro. Es decir, si en ese momento hubiera dicho, vamos a votar que matemos a Cariñano, y levantan la mano, o sea, levantaron la mano de terminar la sesión dentro de media hora, quiero decir, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que quizá voten cualquier cosa. Voten cualquier cosa. Cuando vos ya desligás y derivás a la decisión a la provincia, ya desechás cualquier posibilidad de tener una estrategia nacional de la protección de los glaciares. Claro. La ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos. Quiere decir, bueno, esta es la protección mínima que tenemos que tener, dado que los recursos naturales son de las provincias. Entonces los recursos naturales, las provincias deciden sobre el uso de esos recursos naturales. Lo que hace la ley de glaciares es, ok, vos decidís sobre el uso de los recursos naturales, son de tu propiedad, pero tratá de no afectar esto, que es una cuestión estratégica para todo el país, no solo para la provincia en la que está ubicada el glaciar. Y además tenemos la experiencia de lo que pasa a partir de la reforma del 94, ¿no? Con, por ejemplo, el litio, ¿no? Que lo que se termina generando es una competencia entre las provincias a ver quién baja más las barreras de cuidado ambiental para que llegue la multinacional, que ya sabemos que genera pocos puestos de trabajo y que deja pocas regalías. El desguace provincial en todos los términos lo que hace es debilitar la negociación, sin duda. Estamos comunicados con la Casa Rosada, con nuestro hombre en la Casa Rosada. Vos sabés que si Adorni va a la Ciudad de Buenos Aires, podríamos entronizar un jefe de gabinete. Sí. ¿Vos decís? Yo creo que yo ni lo veo. Vos fíjate que está ahí, el tipo los critica y sigue ahí. Eso es una fortaleza, ¿no? Hay muchos ministros no se animan a criticar. El tipo está ahí, tiene su despacho privado. Estoy para asumir, Va como quiere, no se afeita, pelo largo, como diciendo, acá mando yo, lo que hago, lo que quiero. Mirá cómo se peina. Está lindo, Johnny. Esto es para que no lo confundan más con Ari, ¿viste? Es una forma de diferenciarnos. Vi que Ari se cortó el pelo, yo me estoy dejando el pelo largo, a ver si una vez por todas me dejan de decir, hola Ari, felicitaciones. Bueno, ¿cómo está todo por ahí, Johnny? ¿Cómo está? Mira, primera reunión de gabinete del año, 2 meses después se pusieron a laburar todos los ministros, así que están Milei, están todos los ministros en este momento acá en el despacho de Javier Milei. Seguramente va a haber una foto que va a llegar en minutos, si no es que ya está circulando. Así que primera reunión de gabinete. Vos bien dijiste, recién te escuché hace 10 segundos, que dijiste, le votan todo, le levantan la mano en todo, si propone cualquier cosa lo van a votar. Eso es porque el gobierno quedó muy bien parado después de las novedades de ayer. Se agregó, recordemos, ya seguramente ya lo contaron, un Luis Juez al bloque del Senado, y además este bloque peronista de 3 senadores genera que el gobierno tenga con aliados 47 senadores. O sea, si se sientan todos en el Senado, queda a un solo voto de los 2 tercios, Milei. ¿Qué es los 2 tercios? Poder poner jueces de la Corte Suprema y un procurador general de la Nación, entre otras cosas. Ayer en el gobierno hablaban de que se viene un partido único en la República Argentina. Esto es, la libertad avanza y todo el resto. Esto es, vamos a hacer nosotros y todo el resto. Creen acá que el peronismo se va a fraccionar, que va a estar fraccionado, y acá hablan, dicen, en Argentina lo que se viene es un partido único. Somos nosotros, la libertad avanza y el resto. Esto es lo que leen acá en la Casa Rosada con estos movimientos. Se están riendo, veo que se están riendo. Pero está bien, tienen razón en el razonamiento que hacen. Partido de la derecha. Están pensando en que la democracia no tiene sentido y lo están expresando. Claro. La democracia, partido único. Está habiendo algunos problemitas económicos, no sé si lo saben ellos. Claro, ese es el problema que tienen, digo. Sacando la eso, gran dificultad que tienen. Claro. No, y además les falta el año que viene, porque este año es donde Milei tiene que hacer todo. Todo lo que ayer me decían, el domingo va a hablar Milei, domingo 1 de marzo, a las 9 de la noche va a dar un discurso ante el Congreso porque se abren las sesiones ordinarias.
La idea es contar todas las reformas que Milei va a hacer este año, que son urgentes para el gobierno, porque el año que viene saben que va a ser complicado. Hay que ver cómo pueden negociar el año que viene. Este año es para avanzar con todo lo que viene, que es un poco lo que va a plantear Milei. El gobierno sabe que es este año, que lo que tienen que hacer lo van a tener que hacer este año, que el año que viene ya va a ser tarde. Por eso se vienen una serie de reformas preparando el terreno para otro tipo de reformas que esperan hacer si Milei llega a ser reelecto, porque obviamente el plan del gobierno también sigue en un segundo mandato de Milei. Ahí entra la reforma previsional, ahí entra una posible reforma constitucional, ahí entra un montón de reformas mucho más grandes que dependerán en gran parte de un segundo mandato de Milei, si es que llega Milei a un segundo mandato. Esto es lo que va a plantear Milei el domingo, que es estas reformas urgentes para el gobierno que son para este año. Por eso hablan de partido único, por eso vemos los movimientos hacia 47 senadores. Atención a lo que pase también con la Auditoría General de la Nación, va a ser importante. El órgano que preside Juan Manuel Olmos, va a haber movimientos ahí. Ya hay problemas y ya hay un candidato del gobierno. El gobierno va a poner un abogado de los Menem, que se llama Mariano Piazza, que es un abogado plenamente del riñón de los dos Menem. Pero hay también problemas en el peronismo, hay que ver cómo los resuelve el gobierno. El peronismo impulsa a Javier Fernández, un histórico del mundillo judicial, del espionaje y demás, lo conocemos todos, Javier Fernández, pero va a haber un problema porque hay un sector del peronismo que impulsa a otra persona. Ahí también va a haber problemas en el peronismo que hay que ver cómo resuelve el gobierno, que tiene que resolver el peronismo, obviamente, el gobierno ya resolvió. Esto se va a estar dando en las últimas horas, hoy, mañana, en la sesión preparatoria. Acá en el gobierno está tranquilos, se esperan que todas las leyes que se van a tratar jueves y viernes van a ser aprobadas, ley de glaciares, reforma laboral, régimen penal juvenil, acuerdo Mercosur-Unión Europea. Digo, está optimista el gobierno y también preparando el discurso, obviamente, de lo que se viene Javier Milei este domingo, 21 horas. Tratan de agarrar el prime time de este domingo para que todos escuchemos al presidente de la Nación. Qué hermoso, lo voy a disfrutar. ¿Y sabemos algo de cuáles podrían ser esas leyes? Digo, a mí me hablaron de un premio, un argentino, un Martín Fierro de Oro para el evasor más grande y pena de muerte para los trabajadores. Pero no sé, lo cambiaron después. A ver, va a haber proyectos sobre educación, va a haber Lo de educación me dijeron que es muy profundo, ojo. Sí, las reformas de educación van a ser muy profundas, van a haber cambios muy grandes. Va a haber reforma electoral también, van a seguir. Hay que entender que todo eso todos son en clave ajuste, Todos son en clave bajar el gasto, Perdón. Exactamente. Reforma educativa. Electoral, va a haber algún tipo de reforma al Código Penal, por lo menos, a ver, esto es lo que quiere el gobierno, después hay que ver si llega. Lo que estamos viendo es que se puede llegar a transformar en una gerencia del Congreso de la Nación. Así como vemos lo que pasa en la ciudad, puede también pasar en Nación, porque están todos jugando para Milei. Digo, están todos caminando al lado de Milei, ya se armó un bloque fuerte, dicen que se va a armar un bloque de gobernadores paralelo, de todos estos gobernadores aliados van a armar un bloque paralelo, digo, laburando con el gobierno. El otro día, bueno, lo contaba María Caferata, la posibilidad de poner un vice, de lo que estos gobernadores aliados le pongan un vice a Milei. Recordemos que Milei está buscando un vicepresidente para 2027. Ayer me dijeron que Adorni va a ser candidato a jefe de gobierno porteño, que ayer de alguna manera se lanzó con un tuit de Pilar Ramírez donde dice: me vino Adorni a dar una carpeta donde me presenta proyectos para la ciudad. Karina lo impulsa, obviamente, y me dijeron: a Bullrich no la queremos como vicepresidenta. Y acá se abre un problema. Primero porque, ¿dónde va a ir Bullrich? Eso es un Yo problema tampoco la querría como vicepresidenta, lo reconozco, en esta estoy con vos, Javo. Sí. Es peligrosa, es peligrosa. Claro. Tiene 4 años, va a tener 4 años más de mandato en el Senado. También puede quedar como jefa del bloque de la Libertad Avanza 4 años más. Hay que ver si a Bullrich la contentan con eso. No lo creo, pero tal vez la contentan con eso. Y obviamente se abre también otra incógnita que sigue abierta, que es, bueno, si no va a ser Bullrich, no va a ser Adorni, ¿quién va a ser el vice de Milei? Ahí obviamente se hablaba de Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, en una posibilidad de hacer una especie de peronismo libertario, en esta idea del gobierno de que somos partido único. Digo, unir también eso. Bueno, se abre... Ahí me dijeron que a dos gobernadores peronistas le propusieron directamente ir presentarse como candidato libertario en la próxima elección. Bueno, es una posibilidad porque los gobernadores fracasaron en la gran parte de los gobernadores fracasaron en 2025, perdieron, algunos perdieron, otros le ganaron, pero en octubre se vio que perdieron todos los gobernadores contra Javier Milei, contra los violetas.
se espera que tomen otra decisión. El gobierno ya dijo, nosotros vamos a ir a fondo, no vamos a aliarnos con los gobernadores en 2027 tampoco, le vamos a ir a disputar la provincia y si le podemos ganar la elección, se la vamos a ganar y vamos a poner gobernadores violetas. Acá están convencidos de eso, ¿no? Digo, me lo confirmaron los dos operadores más importantes que tiene el gobierno a mí. Digo, el gobierno va a fondo, no es que va a titubear o va a ver si hace alguna alianza. Los gobernadores al ver esto ya vieron lo que pasó en 2025, tal vez toman otro tipo de determinación y termina siendo esa. Dice, bueno, que pongan un gobernador los libertarios, nosotros acompañamos. Así que hay que ver cómo se resuelve. Será una discusión del año que viene, pero ya se empieza a hablar de todo eso. Así que hay que ver cómo confluye todo esto en todos los meses que siguen. Este 2026 va a ser clave porque va a preparar el 2027, donde vamos a laburar un montón, Roberto. No sé si te conté el tema de los robots con IA que hemos comprado. Menos mal. Que laburen eso, que laburen los robots. Que vos es que es muy impresionante, obviamente tenés muy buena fuente y todo lo que contás es así, cómo se escinde del problema económico-social, como si eso no tuviera impacto electoral. Que lo hagan ellos no me interesa, que lo hagan los gobernadores peronistas. Es lo que no es nuevo lo que voy a decir, pero es verdad, ¿no? En un gobierno que había asumido sin partidos, sin gobernadores, sin intendentes, ¿cómo le ha ido tanto mejor en lo político que en lo económico? Claro, así es. Ha dominado el escenario totalmente, ¿no? No, y aparte ellos hicieron un ajuste 2 años y volvieron a ganar. O sea, tienen paño para seguir ajustando, para no mostrar resultados económicos, para que caiga el consumo. Eso parece hasta hoy, hay que ver en 2027. Uno cuando vota presidente vota otra cosa. En estos 2 años la gente apoyó, dijo, bueno, me reajustaste, no llego a fin de mes, te voto igual. Bueno, que esto ahora, se ve en todos estos análisis está faltando el hecho de que una semana antes todos pensábamos que el gobierno se caía. Sí. ¿No? Sí. Y lo salvó Trump en el momento que se caía. Lo decía Majul, Beale, bueno, Feynman. Tenés una diferencia. Le aprobaron la ley de inocencia fiscal y ya esta semana Caputo empieza a pagarle. ¿Vos te acordás que antes para blanquear dinero tenías que perder el 20%? Tenías que poner un 20% para que te blanqueen y te arriesgabas a todo. Bueno, ahora el Estado te va a pagar 6% para que blanquees el dinero. Así Desesperados por los dólares. Y ya cerrado el circuito con quienes van a poner, porque ya armaron con la SALIC para que le pongan los dólares que van a recibir del flujo de actividades ilegales. Estas licitaciones que van a hacer ahora. Claro, así que esos problemas que tuvo el año pasado, ellos creen que este año no lo van a tener, que van a estar financiados por todas las actividades ilegales. Y que vencen también después de las elecciones, ¿no? Una especie de apelar de nuevo a un voto un poco obligado. Yo todos los contadores me dicen que los clientes le están diciendo, che, me meto o no me meto, y que ellos le dicen que no, que va a venir otro gobierno que los va a controlar. Una cosa son porque los no clientes, es un blanqueo. Una cosa son los clientes de los contadores y otra cosa son los que van a traer estos dólares. Estos dólares no son clientes de los contadores. Estos son dinero de actividades ilegales que va a entrar al circuito formal de la economía. Claro, terrible. También tienen contadores. Johnny, el Tano me acaba de decir, hay que despedir a Johnny. A mí me parece apresurado. Me parece que todavía no aprobaron la reforma. Claro, todavía no aprobaron la reforma, pero claro, la frase fue así, todos la habrán escuchado. Igual yo te veo para el lugar de Adorni, en serio. Ya que Adorni te quiere a vos. No, tenemos semanas buenas y semanas malas. Ahora hace rato. Muy bien, como todas las parejas, Johnny. Claro. Venimos en un gris ahora con Adorni, estamos en un gris. Desde que es jefe de gabinete venimos en un gris, ya no nos peleamos tanto, digamos. No, yo para cerrar, a ver, el gobierno ve un solo cisne negro, hablaban del tema económico y demás, que son las elecciones en Estados Unidos o algo que pasa en el norte, más allá de las elecciones. Ese es el tema. Ahí está el cisne negro, el resto acá va y viene. El tema del cisne negro va a estar arriba, va a estar en el norte y va a estar en Donald Trump, recordemos que tiene elecciones de medio término en noviembre y tiene todo un año que transitar, con guerras, líos, la Corte Suprema en contra y demás. Ahí puede haber algún tipo de desbarajuste. Por ahora acá están en esta situación. Johnny, muchas gracias. Un abrazo. Le mando un abrazo grande. Es muy impresionante que la llamaron a declarar a Fein y la están acusando de encubrir el crimen de Nisman. Es una cosa, no sé a dónde van a llegar ya. No sé a dónde van a llegar. Yo les voy a contar algo que me pasó con Fein en ese momento. El día anterior a la muerte de Nisman, yo estaba al aire y un alto ministro del gabinete me dice, tengo entendido que Nisman no quiere ir mañana.
Yo estaba entrevistando a Ricardo Alfonsín. Yo te lo comenté al aire acá, me hizo un alto. Y al otro día, bueno, pasó todo esto. Entonces los periodistas canalla decían, ¿por qué Navarro lo sabía? Era cómplice del asesinato, y qué sé yo, ¿no? Y un día Fein me llama a declarar. Y yo recaliente, ¿viste? Escuchame, ¿no te crees que toda esta farsa me haces perder el tiempo? Me dice que me están presionando, y tengo que llamar. Y estaba, no me acuerdo del abogado, el fiscal era uno de estos delincuentes que le tuve que decir, te voy a cagar a trompada, Romero Vitórica. Dígame la fuente, me decía. Cuando me lo dijo a tercera vez, me paré, Fein se puso en el medio. Hijo de puta. O sea, es un país de mafiosos, ¿entendés? Y ahora la están apretando a Fein. ¿Qué tiene que ver Fein en todo esto? Siguen haciendo nota de Nisman. ¿Cuánto hace de eso? 2015. 11 años hace. Siguen diciendo que mataron y que eso le convenía a Cristina. Entonces Cristina lo mandó. Los tipos... Nisman había estado en TN 1 hora contando todo lo que él quería decir. Y el expediente estaba obviamente en la oficina de Nisman. Así que no es que se perdió información porque lo mataron a Nisman. Se amplificó los dichos de Nisman por haber aparecido muerto. No es que decir, no, lo mató porque iba a ir al Congreso y iba a contar todo. Había contado lo que él quería contar en TN con Bonelli, creo que fue, estuvo 1 hora hablando. Y los expedientes quedaron en sus oficinas. No se perdió nada, al contrario. Obviamente que la que se veía perjudicada era Cristina por una cosa así. Ahora la persecución a Fein es muy increíble, muy increíble. ¿Y qué justicia no se puede llegar a armar? Que ahí, como comentaba también Johnny, están a un voto de poder rearmar toda la justicia, con una corte nueva, un procurador nuevo. Claro. Todo de la derecha. ¿Te imaginas a Tronco, el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Tronco, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para los jueces federales. Lemoyne, ¿cómo se llama? Karen Reichard. Toda la Corte. Ya tienen la mayoría, Fer, porque ahí no necesitan 2 tercios para nombrar a los jueces. Ahí ya con mitad más uno del Senado los pueden nombrar. Gallardo también puede. Sí, Virginia. O Marcelo, que ahora quedó desocupado. Qué oportunidad. Me tiene loco lo de Yo no entiendo, a ver, explíquenme, porque hace muchos años que me alejé del fútbol. ¿Cómo puede ser que un tipo gana todo, le hacen una estatua y después lo echan? No entiendo. ¿Qué? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó cómo se labura? Tiene una mala racha, pero ¿a dónde vas a conseguir uno mejor que Gallardo? No entiendo. Yo no soy de River, no quiero responder. No. Si hay algún hincha de River acá presente. Tomala. Y el Tano. ¿Pero cuál es la lógica de echar a un tipo que hay alguien mejor que él? Y lo que pasa es que los a veces tienen que cambiar la racha. Eso sí. Vos, Cande, también sos de River. Sí, ¿no? soy de River, por supuesto. Yo creo que la culpa la tiene Iván Jarovski. Yo también. Un abrazo, Iván. ¿De qué llegó? Todo mal. ¿Cómo pues? No entiendo por qué. Eso es lo malo de meterse en el mundo del fútbol, ¿viste? Esto va al recorte, sí. No entiendo por qué. ¿Se olvidó? ¿No es más buen técnico? Le hicieron una estatua, loco. Una estatua. No hagas más estatuas. La estatua es polémica. ¿Qué ahora qué hacemos con la estatua? No, la estatua se queda ahí, por supuesto. Va a seguir siendo el muñeco. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una necesidad de ahora, de que cambie la racha futbolística. Ajá. Sigue siendo. O sea que es azaroso. La palabra racha me lleva al azar. Y que el fútbol tiene algo que es distinto a otros deportes. Porque en el tenis siempre gana el mejor. Bueno, en el fútbol no siempre gana el mejor. Es así. A veces hay que cambiar la racha. A ver. Hola, muy buenos días, hola la República. Uy, la puta madre, justo está Sibeira. No. La verdad que tan corto el amor y tan largo el minuto del microondas. Es una cosa increíble. El amor no vence al odio, pero es más entretenido. Muy buenos días, ¿cómo andan? Farmacia Navarro. Sí, buenos días. ¿Qué necesita? ¿Qué tal? Las noticias me abruman, Roby. ¡Epa! El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también. ¿Te enteraste lo que pasó, no? ¿Qué pasó? Bueno. Y yo sé todo, la crisis, el desempleo, todo sé. No, Navarro, lo que pasó, lo importante. Lo importante, bueno, sí, la marea de quiebras, la suba de la morosidad bancaria. Estoy preocupado. No, Roby, no, estás en cualquiera. La noticia es lo del hijo del rey con Juliana. Qué Gallardo ni Gallareta. Yo sabía, hijo de tigre.
Qué churro que era el padre, Robbie. ¿Sí? Y qué fogoso que era en la intimidad. ¡No me digas! ¿Tuviste algo? Ay, debo confesarlo, bueno. Yo me pegué flor de revolcada con Juan Carlos I. ¡No! Después de mí fue ¿Qué? Juan Carlos V. ¿Estás al pedo? Sí, Te siempre cuento estoy al rápido. pedo. Mira, en 1984 hubo una cumbre iberoamericana en Mar del Plata. Y fue un flechazo. Nos escapamos a Santa Teresita para estar de incógnito. Con tanta mala suerte que estaba lleno de gente de todo el mundo. Justo En ese Santa día Teresita. la UNESCO declaraba a Santa Teresita desastre arquitectónico. Y ahí, bueno, fuimos al Telo La Gran Vía. 4-4, no voy a entrar en detalle. Siempre digo que el peor resultado en Enamor es el 2-0. Este terminó 4-4, fue un partidazo. Y ahora resulta que el hijo está con Juliana, mira vos. Qué mal gusto los dos. Mauricio no salió como el padre, qué fogoso era el padre. No me digas, ¿también lo conociste? Esa te la dejo para otro capítulo. Quiero llevar tranquilidad a la gente. Bien, muy bien, Lilita, muy bien. Quiero llevarle tranquilidad a todos los argentinos en este Gracias, momento Lilita. de Me hacía congoja, de falta. angustia. La verdad que estamos en un momento pésimo como país. Dale. Todos vamos a morir. ¡No! Eso ya lo sabía que alguna vez voy a morir. Pero lo que no sabías es que la Cámpora planea un golpe. ¡No! Me lo contó Andrea del Boca. Antes de entrar al Gran Hermano me llamó y me dijo, oíme, va a haber un golpe de la Cámpora. Mira vos. Patricia y Ritondo quieren matar a Milei con la 9 de Cristian. ¡No! Después mañana te cuento más si tenés tiempo. Voy a hacer unos panqueques. Te mando un beso grande. Chao, Lilita. Sibeira, Sí. love you, baby. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Un abrazo a todos y a todas. Chao. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.